Hola a todos, bienvenidos a Horizonte Financiero. Mi nombre es Alejandro Manotas y acá se encuentra conmigo José de la Fuente. Hola, ¿cómo andan? Bueno, decidimos salir un día antes, sobre todo porque mañana tengo temas personales en lo que no iba a poder hacer el video, y para realizar este segundo episodio vamos a salir hoy miércoles feriado en Argentina, por más que en Estados Unidos la rueda sigue girando. Vamos a hacer algo breve para Argentina, hacer un comentario. Vamos a poner el índice Merval en dólares. Y lo único que tengo para decir es que rebotó finalmente en el soporte de todo el canal, recuperando rápidamente la EMA de 200 contra la EMA de 50 como soporte, un poquito más arriba el 0,618 del retroceso. Me parece que se tomó ahora una pausa, más que nada porque estamos muy cerca del cierre de ejercicio de opciones, así que la mirada, el mercado se paró alcista de vuelta para lo que es vista dos años, podemos decir. Ya pasaron las elecciones, ya hubo un ganador, ya el mercado habló. Lo único que me parece que está para remarcar es que ahora lo que falta, más allá del acuerdo que todo el mundo lo da ya por prácticamente realizado, es que los políticos se terminen de poner de acuerdo, se unifiquen para el bien del país, tengan un proyecto económico razonable, ¿sí? Un plan que se presente como lo pide el fondo. Y sobre todo, yo el otro día escuchaba a un economista en algo que es muy cierto. Este plan no tiene que ser como fueron todas las demás reestructuraciones, ¿sí? Porque si no, dentro de 10 años, cuando tengamos los vencimientos, va a volver a pasar lo mismo. Y me parece que el mercado eso ya lo sabe. Así que el mercado se paró alcista y espera un proyecto serio para sustentar el crecimiento y no volver a cometer los mismos errores. Mucho más que esto no tengo para decir para Argentina. Es alcista de mediano plazo, siempre y cuando se vayan cumpliendo los objetivos de corto plazo, ¿no? Así que me parece que rápidamente lo que podemos hacer es pasar para lo que es Argentina, perdón, para lo que es Estados Unidos. Vamos a seguir con el PDF que veníamos manejando. Decime, José, si se ve. Sí, se ve perfecto. Bueno, acá nosotros en el video pasado habíamos armado todo un croquis donde teníamos Omicron, recuperación económica, inflación, empleo, tapering. Lo que se vio al principio de esta semana y finales de la otra, el viernes, fue un temor por el tema de la variante de Omicron, ¿sí? Donde se dio más o menos un movimiento que se esperaba por cobertura a lo que era reservas de valor, y se fue directamente a los bonos. Por eso fue que vimos la tasa bajar tan rápido, ¿no? Porque hubo una cobertura. Pero a medida que pasaron los días, se le fue bajando la problemática a la variante. Primero se arrancó con versiones de que los infectados que se recibían en Estados Unidos no presentaban síntomas graves, ¿sí? Pero se especulaba con que se necesitaban un par de semanas más para conocer realmente la problemática de esta variante. Y hoy tenemos la noticia de Pfizer, que ya a partir de la tercera vacuna ya combate lo que es esta variante, y ya están pensando en lanzar una cuarta dosis. Así que me parece que la problemática se empezó a disipar. Podemos empezar a ver una salida de los bonos, ¿sí? Y empezamos a ver ese repunte en las acciones, ¿sí? Para terminar de acomodar todo esto que tenemos acá, lo que hicimos fue ver los movimientos, reserva de valor como bonos de XY, la inflación cómo va a afectar y cómo viene para la renta variable, ¿sí? Lo que se vio fue, como remarcábamos recién, una suba de los bonos de 10 años como cobertura,
y el DXY se había mantenido en pausa, ¿sí? Ahora bien, el día viernes se van a conocer los datos de inflación, ¿sí? Donde se estipula que van a andar por encima del 6%, ¿sí? ¿En qué se basa esto? En los datos del índice de precios al consumidor que se conocieron la semana pasada, que dieron por arriba de lo esperado, por encima del 6, dieron 6,2%, entonces más o menos la inflación debería andar por ahí. Si tenemos una inflación alta, por fundamento, el dólar no podía seguir subiendo, ¿sí? Y los bonos rindiendo un 1,4 tampoco está cubriendo ante esta posible inflación alta, ¿sí? Ahora bien, entonces, ¿cómo se va a producir estos movimientos? Vemos hoy que ya la tasa estuvo subiendo y el DXY empezó a corregir a la baja. Tener un dólar bajista nos va a permitir los commodities tener al alza como el petróleo o el oro, y sobre todo es importante para lo que es emergente, Brasil, China, por eso los estamos viendo también rebotar al alza. Como segundo dato que tuvimos esta semana fueron los datos de empleo. La creación de empleo no alcanzó lo esperado, pero lo que sí, el dato positivo fue la tasa de desempleo que dio por debajo, en un 4,2%. Esto lo que nos está marcando es un crecimiento económico, ¿sí? Lo que hace que el tapering se podría acelerar, como había dicho Powell hace una semana, vamos a tener las declaraciones a fin de mes, y especular con una suba de tasas para el año que viene. Ahora, con este escenario, el tapering va a influir en lo que son los índices, las acciones, y la suba de tasas, ¿cómo va a influir también? Vamos a separar las dos cosas, ¿no? El tapering es lo más rápido que vamos a tener, el acontecimiento más rápido, ¿no? Ya se inició con la reducción de compra de 15.000 millones. Se supone que se podría acelerar. Ahora bien, si se inicia el tapering es porque tenemos un crecimiento económico sustentable, tenemos un desempleo que está bajando, que prácticamente está a niveles de antes de la pandemia. Entonces eso significa que la economía no va a necesitar inyección de liquidez, ¿sí? Si no va a necesitar este subsidio, no veo por qué un tapering va a hacer que la bolsa se caiga. Eso como primer lugar. Seguramente vamos a tener cimbronazos, pero si está todo dado dentro de parámetros normales, tampoco tendría que hacer una corrección muy fuerte por un tapering acelerado. Y después hay que ver el tema de la suba de tasas para el año que viene. Así que hoy, para un horizonte de corto plazo, queda un poquito lejano, pero también hay que ver cuando lleguemos a ese momento, cómo llegamos. Porque si llegamos con una inflación arriba del 6% y la suba de tasas es menor a la inflación, tampoco va a generar algún impacto en las acciones. Ahora, si la inflación se empieza a controlar antes de la suba de tasas, ahí sí seguramente vamos a tener una corrección en la renta variable porque se va a volver más seductora lo que es la renta fija, ¿sí? Bueno, eso es más o menos la macro y lo que se estuvo viendo esta semana con las noticias. Vamos a pasar directamente a lo que serían los gráficos, que es más o menos lo que venimos hablando hasta ahora. Acá lo que tenemos es la tasa, como decía, vemos acá toda la baja de los rendimientos de los bonos a 10 años, por ende subiendo los bonos, por este miedo que había por la variante de Omicron, por cobertura, y tocando el 61.8 para rebotar al alza esta semana, ¿sí? O sea, vos ves la tasa y hoy la tenés alrededor de 1,5. Si se espera una inflación del 6% o arriba del 6%, me parece que son parámetros bajos como para hacer corregir a lo que es la bolsa. Hay que ver cómo se desenvuelve, pero me parece que es un escenario tranquilo todavía desde la mirada de tasas, ¿no? Si vemos el XY, esto es lo que
Perdón. Segundo. Decime, José, si se ve el de que Ahí sí. tenés puesta las diapositivas y ahora tenés el gráfico. Perfecto. Si ven el DXY, estuvo subiendo también con el tema de la variante de Omicron y había tomado una pausa durante esta semana sobre la ponderada de corto plazo. Y en la rueda de hoy vemos que está rompiendo la baja, que era con lo que especulábamos, ¿no? No podemos tener una inflación tan alta y un dólar subiendo. O sea, el razonamiento que uno hace es, ¿para qué vas a quedarte líquido si la inflación te está ganando? Entonces, hoy ya empezamos a ver esta corrección, que era lo que veníamos estipulando en la semana. Todavía queda bastante por bajar, tenemos acá el soporte de la figura, pero empieza a dar esos indicios que especulábamos. Si pasamos al Dow Jones, vemos que tuvo un rebote al alza importante después de buscar la EMA de 200. Hoy abrió por encima de la TL bajista y empezó a ajustar. Podemos tener una mirada de corto plazo por encima de los promedios móviles, verlo alcista. Yo particularmente lo que creo es, va a ser complicado con una inflación acelerada que el Dow Jones tenga un gran rally alcista, ¿sí? Y sobre todo con las tasas a estos niveles, es probable que el sector bancario se mantenga en pausa también, ¿sí? Ahora, con un dólar bajando, podemos especular con un nuevo rally del petróleo, que sí va a hacer que la parte del sector del Dow suba, ¿sí? Por eso hay que tener siempre bien en claro los sectores de cada índice. Y pasamos ahora a lo que es el Nasdaq. En el video anterior habíamos planteado esta zona como posible rebote. Vemos que vino, buscó el 61.8 como patrón de reversión y arrancó al alza con un gap alcista, ¿sí? Cruzando la TL bajista, y hoy estamos ahí contra el 61.8 del retroceso, tomándose una pausa. Tuvimos un recorte en ABC o WXY según los movimientos que tengamos internos, y hoy está ahí. Está por confirmar la continuación, si va a venir a buscar la resistencia del canal o vamos a tener un ajuste. Yo creo que ya corriéndose de lo que es Omicron, lo de la variante, empieza a liberar de vuelta al sector tecnológico, y con tasas bajas es el más beneficiado, ya lo veníamos mencionando en las diapositivas anteriores. Así que habilita dentro de todo a tener un nuevo rally. No quiere decir que se vaya de una, podemos llegar a tener unos ajustes, pero la tendencia me parece de fondo la va a mantener por lo menos de acá a finales de diciembre. Vamos a tener la temporada navideña y lo mismo que en Argentina, tenemos cierta pausa y cierta corrección por el cierre del ejercicio. Siempre se especula, ¿no? Que cuando se acerca el cierre del ejercicio, si el mercado está en resistencia, va a venir a buscar a los que se vendieron abajo, ¿sí? Y los que compraron descubierto arriba. Entonces hay como cierta especulación de corrida en el cierre de ejercicio de opciones. Más o menos esta es la mirada que tengo, me mantengo alcista tanto en Argentina como en el Nasdaq. José tiene acá preparado otra mirada sobre los índices y sobre lo que estamos viendo desde lo técnico, obvio. ¿Querés, José, empezar a compartirlo? Dale, dale, dale. Bueno, este es el S&P, que por lo general, como decía Ale, está en una tendencia alcista. Volvió a rebotar una vez más en la EMA de color roja y se mantiene alcista. Lo que yo puedo ver que después
del COVID y todo este rally, es como que está teniendo una etapa de agotamiento. Y esa es la mirada que yo hoy hablaba con Ale. Y quizás este movimiento que voy a ampliar ahora, que viene a ser justo en lo que es la zona de máximo, eh, se podría llegar a dar que todo este movimiento tiene que ver con una corrección, que la misma se puede desarrollar de índole A, B y C. Habría que esperar, porque lo que dijo Ale en el contexto es muy bueno, y de seguir de esta postura, el mercado va a ser alcista. Pero también lo que hay que tener en cuenta es que muchas veces, guiándonos por el análisis técnico, cuando hay una figura de agotamiento, también puede llegar a ofrecer una reversión. Hasta el momento, en lo que es el S&P, es una potencial AB. Puede llegar a dar una C, y esta C puede llegar a ser inclusive por algún driver externo. Por ejemplo, la semana pasada el mercado se asustó mucho por lo que viene comentando Ale, el tema de la cepa nueva, pero este rebote, más allá de lo técnico, nos está dando aire para poder mirar eh, con, con muchas ganas acciones que descontaron mucho, y la verdad que haber rebotado en el índice una EMA de 100 periodos es como que te da un poco de confianza, pero no hay que confiarse, ¿sí? Por lo que vengo comentando de la onda C. Eso con respecto al S&P. Pasando al Nasdaq, bueno, lo tengo un poco ampliado, grande. Es que yo lo que veo en todo este movimiento desde el COVID, que arrancó en este punto donde está el mouse, se puede apreciar una onda 1, 2, toda una 3 al 127, una corrección de 4 y una 5 que llega al 0.6. Esta misma zona que mencionaba Ale, la zona interna de esta caída, es lo mismo que podríamos estar viendo en el S&P que comentaba recién, y prácticamente el patrón se repite. Porque si lo miramos también puede ser un potencial A, y esto sea el nacimiento de una B, y que habilite una C. Por mi parte eso, Ale. Bueno, muy bien. Ya que nos quedaron unos minutos, yo quería tocar el tema Apple, que estuve escuchando ahí eh, por muchos lugares, de que es la acción tocada por una varita mágica por la que se decidió sostener al índice, al Nasdaq. Si me dejás, comparto pantalla. Dale. Esto de Apple yo lo quería incluir en el video de la semana pasada, ¿te acordás? Pero no nos dio el tiempo. De acuerdo, sí. Vamos a compartir lo que Apple. Si vemos, Apple viene subiendo y haciendo máximo histórico prácticamente casi todos los días, ¿sí? A mí me resulta muy, muy loco esta cuña en un gráfico diario que viene respetando en la subida y hasta logró salir en el canal de corto plazo que generó, también una resistencia de más largo plazo, con volumen, ¿sí? Y escuché a muchos decir que estaba hecho a propósito para sostener al índice. Entonces, lo que se me ocurrió fue investigar un poco a ver por qué se venía dando esta suba. Y lo que me encontré fue, como primera medida, se puede haber utilizado esta acción hasta como cobertura, porque desde el fundamental, Apple no tiene deuda tomada, ¿sí? Tiene un plan de recompra de acciones de acá a 5 años y a su vez también tiene pensado ir aumentando año a año los dividendos. Eso es como que lo vuelve dentro de las tecnológicas y dentro de una empresa de crecimiento
una empresa de resguardo por el tema este de dividendos que menciono. Y después el segundo punto importante es, hoy alcanzó una capitalización bursátil de prácticamente 3 billones de dólares, y también se piensa o se estipula mucho en que los inversores están apostando en los nuevos productos tecnológicos que va a sacar la empresa, ¿sí? Ya sea lo que es realidad virtual como la parte de automóviles. Y a su vez tuvo problemas con la cadena de suministros, con el tema de los cuellos de botellas y los chips para los nuevos teléfonos iPhone, no alcanzando la producción estipulada. También se espera que para aproximadamente dentro de los próximos 3 meses se logre solucionar este tema. Así que me parece que desde lo fundamental tiene un propósito de por qué la empresa viene subiendo. Desde lo técnico, esto ya es una infidencia, yo venía adentro, decidí tomar ganancia en esta zona cuando tocó la resistencia, y la verdad es que con esta cuña no me está dejando volver a entrar, ¿sí? Estoy esperando a ver cómo la resuelve, si logra superarla, o finalmente tenemos un ajuste natural de corto plazo que podría venir a buscarla. Por eso lo remarco, o sea, desde lo fundamental, tiene una explicación la suba, pero el mensaje que quiero llevar es a no volverse loco por cómo se disparó, porque técnicamente está en resistencia, está en una cuña alcista de corto plazo, así que para los que quieran ingresar es momento de tener paciencia, esperar un poquito y ver qué hace, ver si corrige o desactiva la cuña y logramos tener esta parte como o este canal de soporte o esta zona de soporte para plantear una entrada. Pero más o menos esto fue todo lo que queríamos charlar en el día de hoy. Darle muchas gracias a los que nos vienen siguiendo. Vamos a dejar de nuevo los links de las redes sociales y del canal de Telegram, que es gratuito para los que se quieran unir y recibir información todos los días. Nos queda medio feriado, pues vamos a utilizarlo para descansar, y la semana que viene supongo que sí nos vamos a estar viendo el jueves, ¿no? Hasta la próxima. Dale, hasta la próxima.